Bienvenidos a mi canal, en este vídeo os voy a hablar de los visigodos. Los visigodos fueron una antigua tribu germánica que formaba la rama occidental de la unión tribal gótica que se dividió a mediados del siglo III en dos ramas, los visigodos y los ostrogodos. Las invasiones del Imperio Romano por parte de los godos son muy antiguas. Hay registros de eso durante el siglo III. Los godos realizaron una serie de incursiones en territorios romanos. De estas primeras incursiones, las principales que destacan son las invasiones de Tracia y Moesia en el año 251 y las del Egeo y Atenas que ocurrieron en el año 259. Los godos también lograron invadir Creta y Chipre en el año 269. Además, después de que el emperador Aureliano abandonara Dacia, los visigodos decidieron ocupar este territorio en el año 300 después de Cristo. Lograron ingresar a este lugar debido a que se presentaban como mercenarios de los romanos. En el año 376, los visigodos, cada vez más oprimidos por los hunos, liderados por su líder Fritigern, se dirigieron al emperador Valente, con una solicitud para que les permitiera establecerse en Tracia, en el lado sur del Danubio. Valente estuvo de acuerdo y en el otoño del mismo año los visigodos cruzaron el Danubio en Silsitria. Debido a la arbitrariedad de los gobernadores romanos que retrasaron la entrega de alimentos o los entregaron a precios inflados, los colonos experimentaron grandes dificultades. Queriendo vengar sus malos tratos, los visigodos comenzaron a saquear territorios romanos. Valente se opuso a los rebeldes y el 10 de agosto del año 378, en la batalla de Adrianópolis, los romanos sufrieron una de las derrotas más duras de su historia. El emperador Valente y sus generales murieron y el resto del ejército derrotado huyó. Después de la derrota de los romanos, el levantamiento de los godos no terminó. Continuaron devastando los asentamientos romanos hasta el año 382, cuando entre el emperador Teodosio y el gran líder visigodo Atarnich se acordó un tratado de paz. En el año 401, el famoso rey Alarico I decidió ir a Roma, rompiendo así el tratado de paz con Roma. Sin embargo, fue derrotado dos veces, primero en Polientia y luego en Verona. Algunas fuentes creen que el general romano Estilición intentó negociar con Alarico ofreciéndole el título de Magister Militum y gobernador de la ciudad de Liria. Sin embargo, estas acciones no gustaron al Partido Nacionalista de Roma, que acusó a Estilición de entregar el imperio a los visigodos. Esto llevó a un levantamiento de las tropas de Estilición, que fue asesinado por el general Olimpo por orden del emperador romano Honorio. Después de la muerte de Estilición en el año 408, cesó la política de cooperación con los visigodos. Alarico invadió nuevamente Italia y puso sitio a Roma. La ciudad pronto se rindió por falta de alimentos y Alarico exigió el pago de una fuerte indemnización en esclavos y objetos de valor. En diciembre del año 408, habiendo recibido entre otras cosas 5.000 libras de oro, 35.000 libras de plata, 4.000 vestidos de seda, 3.000 pieles teñidas de púrpura y 3.000 libras de pimienta, los visigodos abandonaron la ciudad. Además del tributo, Alarico exigió a Honorio nuevas tierras para asentarse. El emperador se negó, por lo que Alarico se trasladó nuevamente a Roma y el 24 de agosto del año 410 entró en la ciudad. A pesar de su reputación de guerreros despiadados, los visigodos mostraron misericordia y no causaron mucho daño a la ciudad. Después de la conquista de Roma, Alarico se dirigió al sur de Italia con la intención de cruzar la costa de África, pero la flota preparada para la travesía fue destruida durante una tormenta en el estrecho de Mesina.
Poco tiempo después, Alarico, el victorioso rey de los visigodos, murió y fue enterrado en el fondo del río Busento, cerca de la ciudad de Cosenza, en Calabria. Después de la muerte de Alarico, Ataulf se convirtió en rey de los visigodos y gobernó del año 410 al año 415. Ataulfo intentó establecerse en Italia pero fracasó y en el año 412 junto con su gente se retiró al sur de la Galia. En el otoño del año 415 fue asesinado probablemente porque buscaba relaciones pacíficas con los romanos. Bajo el reinado del rey visigodo Teodorico, que era hijo ilegítimo de Alarico, los visigodos empujaron significativamente los límites del reino de Toulouse. En el año 422 y 427 intentó capturar Arles, pero en ambas ocasiones fue rechazado por el comandante romano Aecio. Sin embargo, pronto la amenaza de un ataque de los hunos, cuyo líder era en ese momento el famoso Atila, obligó a los visigodos y a los romanos a unirse temporalmente, y el 20 de junio del año 451 se unieron y en la batalla de los campos catalúnicos Atila fue derrotado. Los vencedores también sufrieron pérdidas y el rey visigodo Teodorico murió. Los visigodos proclamaron rey al hijo de Teodorico, a Turismundo, que gobernó entre el año 451 y 453, tras la muerte de Teodorico. En el año 453, Turismundo fue asesinado por sus hermanos mayores Federico y Teodorico II. Teodorico II tomó el trono y gobernó hasta el año 466. En el año 456 derrotó a los suevos, sus aliados recientes, y conquistó la mayor parte de la península ibérica. En el año 466 murió Teodorico II a manos de su hermano, el nuevo rey Eurico, que gobernó hasta el año 485. Durante el reinado de Eurico, el estado creado por los visigodos alcanzó el grado más alto de poder. Su reino ahora ocupaba toda la Galia meridional y central, hasta el Loira en el norte y el Ródano en el este, y casi toda España. Solo la parte noroeste de la península ibérica estaba bajo el dominio de los suevos, y por lo tanto era el mayor de los estados bárbaros que surgieron de las ruinas del Imperio Romano. El sucesor de Eurico, su hijo Alarico II, gobernó del año 485 al año 507, y se enfrentó a nuevos enemigos durante su reinado, los francos, que a partir del año 486, tras la victoria del rey franco Clovis I sobre Siagrio, el último gobernador romano de la Galia, se convirtieron en los vecinos más cercanos de los visigodos en Loiret. En el año 490, Alarico II emprendió una campaña contra Clovis, en apoyo de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, cuya hija Tudigoto fue entregada a Alarico II como esposa. En los años siguientes los visigodos se enfrentaron con los francos varias veces más, hasta que se firmó la paz entre los dos pueblos en el año 502. En el año 507 Clovis violó el acuerdo de paz y ocupó parte del territorio visigodo. En la batalla de Bulle entre visigodos y francos, los visigodos sufrieron una aplastante derrota. Alarico II cayó en el campo de batalla y los visigodos perdieron para siempre la mayoría de sus posesiones en Aquitinia, transferidas a ellos en virtud del tratado del año 418. Tras la derrota con los francos en la batalla de Bulle, los visigodos fundan el reino visigodo de Toledo en el año 507, que durará hasta el año 711. Durante el reinado del rey visigodo Roderick, a comienzos del siglo VIII, los visigodos se enfrentaron a un nuevo enemigo, los árabes.
En el verano del año 711, los árabes, bajo liderazgo de Tariq ibn Ziyad, cruzaron el estrecho de Gibraltar y el 19 de julio del mismo año derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete. El rey visigodo Roderick murió en esta batalla. Pronto los árabes conquistaron casi toda la península ibérica, formando el Emirato de Córdoba, y desde entonces el nombre de los visigodos desaparece de la historia. Durante algún tiempo continuaron ocupando sus tierras en el noroeste, incluso se proclamó a un nuevo rey, Águila II, que gobernó hasta el año 714. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.